Como ustedes saben, el día de ayer el señor presidente de la República dejó instalado el COE nacional y el día de hoy nos hemos encargado de presidir este COE y sobre todo recoger el trabajo de las mesas instaladas, un poco para explicarle a la ciudadanía el procedimiento, cómo funciona esto. Se instalan las mesas de trabajo en situación, en este caso de emergencia sanitaria. Trabajan juntos la mesa de saneamiento y servicios básicos, la más importante, tal vez la más trascendente en este momento, la mesa de salud. Tenemos la mesa de alojamientos temporales que coordinan el tema de aislamientos, la mesa de educación en emergencia, la mesa de medios de vida y productividad y la de cooperación internacional. Adicionalmente, los grupos de trabajo de logística, de seguridad y de control. ¿Qué logramos con esto? Una mejor articulación, inclusive en coordinación con sectores que no pertenecen al gobierno central, pero que son actores fundamentales en esta crisis, como la Cruz Roja, el día de ayer sectores productivos. Hoy ha participado también la Iglesia Católica y estamos invitando a otras iglesias del país para que se sumen a este control de la propagación, porque esa es la etapa en la que estamos y el Ecuador está aún a tiempo en ese trabajo de control de propagación. Algunas decisiones tomadas el día de hoy, y esto se irá actualizando a diario con la vocería oficial del COE, que es la Secretaría de Riesgos, liderada por la secretaria Ocles. Alguna información que varía, primero la decisión de reducir el tamaño de los espacios públicos, de los espectáculos públicos, de 1000 personas a 250 personas. Esto tiene una explicación. Lo que buscamos es, sin alterar la vida normal de las personas, reducir el tamaño de los cercos epidemiológicos en el caso de que en algún evento de este tipo hubiese algún caso confirmado. Adicionalmente, insistimos en pedir el aislamiento para las personas de tercera edad y con enfermedades preexistentes o base que afecten su sistema inmunológico. Esto es importante decirlo, ellos sí, a pesar de no tener síntomas, recomendamos que busquen las alternativas para hacer sus actividades, que eviten que estén en espacios que puedan ser puntos de contagio. Porque son ellos, además, insisto, los realmente vulnerables a esta enfermedad. El resto, quienes no tenemos esa situación, pasaríamos una gripe normal, más del 85% de las personas. Adicionalmente, estamos trabajando y hemos tomado la decisión de iniciar el proceso de habilitación para pruebas de coronavirus a proveedores de servicios de laboratorio privados. ¿Con qué fin? La mejor forma de controlar la propagación es la prevención y la mejor herramienta de prevención es la detección temprana. Si aumentamos esta posibilidad para quienes tienen dudas y hoy, por protocolos de la OMS, no podemos hacer el examen porque solo estamos haciendo a quienes tienen síntomas, pudieran, a partir de la próxima semana trabajaremos en esto porque necesitamos calificarlos, porque es muy riesgoso también que se den falsos negativos. Pudieran hacerlo en los laboratorios que habilitaremos en el transcurso de la próxima semana. Esto también nos ayuda en la parte del aislamiento. Si tú vienes de un vuelo procedente de uno de los países en el listado que ustedes ya conocen, en vez de tener que hacer el aislamiento 14 días, y tú decidas por tu propia cuenta al tercer día hacerte la prueba, pudieras salir del aislamiento luego de esa prueba, ¿correcto? Y pudieras desplazarte a tu ciudad de destino y con esto resolvemos una problemática que se genera sobre todo para quienes arriban a Guayaquil o a Quito vía aérea, pero tienen que ir a otras ciudades del país. Entonces esa es una medida importante que nos pudiera ayudar de forma segura a reducir los tiempos de aislamiento. Vamos a actualizar cifras en este momento, lo va a hacer la ministra Ocles, luego de que escuchemos a la ministra Romo respecto a la situación del control del aislamiento y seguridad en general, a la ministra de Educación respecto a la educación en emergencia, al igual que al secretario de Educación Superior, y finalmente a la ministra Ocles, insisto, con el reporte y la actualización del boletín. ¿Cómo va a funcionar esto? Y esto es posiblemente la parte más importante de la instalación del COE. La parte más importante es la centralización de la información y el control de la actualización de esa información. Entonces hoy la ministra Ocles les va a explicar también cómo esto va a funcionar. La vocería
sobre el COVID, sobre la emergencia sanitaria, ya no está en el Ministerio de Salud Pública, ya no está en la SECOM, está concentrada en el COE, que según manual de procedimientos debe de hacer esta actualización a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de forma diaria con 2 actualizaciones al día. ¿Ok? Ministra Romo. Gracias, vicepresidente. Buenos días a todos. Algunos datos importantes de las primeras horas de aplicación de las restricciones más severas, las que se incrementaron el día de ayer a propósito de la emergencia sanitaria. Lo primero es que se han suspendido ya los eventos públicos. Como lo ha dicho el vicepresidente, por petición del COE, los eventos públicos masivos se consideran los de 250 personas en adelante, que es un número menor al que se había pensado el día de ayer inicialmente. El COE al final de la tarde ayer ya hizo esta observación, así que los instructivos y las directrices que se dieron para gobernaciones, intendentes, ya salieron con esa instrucción. 250 personas ya no tendrían los permisos y se han suspendido los permisos para todas las actividades que superen ese número de concurrentes. Ya se hicieron los controles también el día de ayer. A partir de la medianoche realizamos 310 operativos de control, suspendimos 35 eventos y realizamos 16 clausuras. Entonces, las restricciones ya se están dando, estamos aplicando este impedimento de eventos masivos. También tengo algunas cosas que reportarles de la restricción migratoria. El primer efecto que tenemos y que se ha dado ya durante algunos días es una caída del número de personas que están entrando al país. Hicimos una comparación con cuántas personas llegaron al Ecuador el día de ayer, comparado con el mismo día de la semana pasada, a través de nuestros 2 aeropuertos internacionales. En el aeropuerto de Quito, la semana pasada tuvimos 1.035 viajeros que llegaban al Ecuador y ayer tuvimos 637 viajeros que llegaron al Ecuador, es decir, un 38% menos de ingresos. En el aeropuerto de Guayaquil, la semana pasada tuvimos el mismo día 963 ingresos, hoy tenemos 454. Significa menos 53% comparado con el mismo día de la semana pasada. Este es un efecto importante de las restricciones porque muchas personas que no tengan una necesidad imperiosa de venir o que no estén retornando a sus familias, suspenderán los viajes. Esto es lo que tenemos, menos 38% a través del aeropuerto de Quito, menos 53% a través del aeropuerto de Guayaquil. Estamos implementando algunas medidas para el correcto procedimiento, para la prevención, para el aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, tenemos ya algunas medidas que perfeccionando y tendremos un procedimiento propio a través de migración, casi una fila aparte en migración para los pasajeros que provengan de determinados destinos. También creemos que en las próximas 24 horas los formularios para saber de dónde vienen las personas y en dónde van a hacer su aislamiento preventivo ya se podrían entregar en los aviones, no en migración, no en el aeropuerto, sino ya directamente en los aviones, luego de que logremos la mejor coordinación con las aerolíneas. Todos estos son detalles que se van a perfeccionar en los próximos días, en las próximas horas, pero las restricciones se están aplicando ya. Gracias. Dos detalles más, perdón, a quienes les voy a dar la palabra también, al señor canciller, en función de que nos reporte respecto a la cooperación internacional, y al señor ministro de Defensa en función del fortalecimiento de la infraestructura de salud, en particular en una provincia del país que tiene deficiencia en ese sentido, que es la provincia de Esmeraldas, ¿no? Así que se ha hecho un esfuerzo para, a pesar de no tener casos, poder estar listos para poder enfrentar la situación en Esmeraldas. La ministra de Educación, por favor. Buenos días. A partir del día de hoy se cumple la disposición de suspensión de clases en todas las instituciones educativas públicas y particulares del país. Como ustedes saben, solamente se suspende la asistencia presencial de los estudiantes
ningún caso en conglomeraciones. Por lo tanto, los docentes, administrativos, consejeros estudiantiles y la UDAI, que se encarga de necesidades especiales, asistirán normalmente 6 horas presenciales a las instituciones con el fin de brindar todo el apoyo a nuestros estudiantes, a la comunidad educativa en el seguimiento académico y cualquier otra necesidad que sea. El día lunes podrán ingresar ustedes a la plataforma donde encontrarán todas las planificaciones para las asignaturas y diferentes niveles. Para aquellos que no tengan acceso de conectividad o falta de equipos de computación, también estamos desarrollando de manera inmediata un programa de televisión y de radio. El objetivo es que todo el ciclo escolar continúa en sus cronogramas y con total normalidad, con diferente modalidad. Estamos aprendiendo todos juntos y creo que esto va a ser un gran paso de innovación educativa. Tenemos abierta además la línea 1800 Educación gratuita para cualquier tipo de consulta sobre los temas de educación. Gracias. Gracias, Monse. Sobre educación superior, Agustín Albán, por favor. Gracias, vicepresidente. En términos de educación superior, las universidades en el ciclo Costa estaban de vacaciones, con excepción de la Universidad de Guayaquil, que suspendió actividades el día de ayer. En el ciclo Sierra, la gran parte estaban en periodo de programación académica, lo cual no tenían clases. En todo caso, la central que está en clase suspendió también el día de ayer. Seguiremos trabajando con plataformas en línea, las cuales ya están disponibles. En términos de la postulación para los cupos, esa se sigue llevando a cabo con toda normalidad, se lleva a cabo 100% en línea. Y finalmente, el examen de habilitación de médicos se suspende por obvias razones hasta nuevo aviso. Gracias, presidente. Por favor, respecto a la cooperación internacional. Sí, señor vicepresidente. La cooperación internacional se lleva adelante a través de varias acciones que comprenden a distintas entidades del Estado. Evidentemente, la más importante de ellas, el Ministerio de Salud Pública, tiene ya programas y líneas de cooperación con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud. También se encuentra en contacto a través y en conexión con el Ministerio de Economía y Finanzas por la materia a la que corresponde, con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Tanto el Banco Mundial como el BID han habilitado especiales líneas de soporte en materia de recursos financieros que puedan ayudar a países como el Ecuador a enfrentar una situación inédita, una situación de emergencia sanitaria. Un segundo segmento de trabajo en materia de cooperación se refiere a la cooperación bilateral del Ecuador con otros países. Aquí hay 3 áreas identificadas. Una se refiere al tema del aprovisionamiento de medicinas y equipos médicos. Una segunda área, epidemia, y una tercera que alude a la búsqueda de recursos financieros. Nuevamente, la colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas es muy concreta y necesaria. Estamos trabajando en esas líneas. Tenemos que tomar en cuenta que el panorama actual internacional, donde ya más de 100 países tienen registrados casos de coronavirus, hace que haya una suerte de sobredemanda internacional de la cooperación. Por un lado, ofrecen esa cooperación, también se encuentran desbordados por los requerimientos, por las necesidades internas en esta materia. Estoy pensando, por ejemplo, en los países europeos y algunos países asiáticos. Sin embargo, la Cancillería, en contacto con los países con los que tenemos relaciones puesto todo alrededor del mundo, estamos buscando establecer esas líneas y concretarlas de una manera eficiente. El Ecuador está abierto a trabajar y también transmitir a esos países, por supuesto, cuál es nuestra experiencia en lo que va de enfrentar esta enfermedad. El día lunes va a haber una reunión que hemos convocado en la Cancillería con los embajadores, representantes de organismos internacionales y del cuerpo consular para explorar de qué manera esas vías de cooperación se pueden ir materializando concretamente. Gracias, señor vicepresidente. Señor canciller. Señor ministro de Defensa, por favor. Gracias, señor vicepresidente. Con relación al Ministerio de Defensa, se han dado las disposiciones para apoyar tanto a migración por parte del Ministerio de Gobierno como del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y además se está considerando este momento que solo de fronteras se reactiva y se pone en alerta al sistema
de evacuación aeromédica, tanto de Galápagos como de los lugares apartados en el país. En vista de la concentración que está limitada, conforme ha indicado el Ministerio de Gobierno, se va a postergar, no se suspende, sino se va a transmitir para otra fecha el acuartelamiento del servicio militar voluntario que estaba previsto para 5,000 jóvenes. Todo el alistamiento estará a través de línea, pero el acuartelamiento será en otra fecha. Adicionalmente, estamos en este momento dando el apoyo a todos los COEs provinciales y las regulaciones que se establecen en las diferentes unidades militares para evitar que haya desatención de las medidas de prevención que están estipuladas y están reguladas por el Ministerio de Salud Pública y particularmente por la Secretaría General. Que es importante que se den las atenciones que corresponden en los diferentes ministerios y la cooperación desde logística de Fuerzas Armadas a los COE y las autoridades de los GAT. Como es importante reforzar la salud en Esmeraldas, desde la Brigada Galápagos en Riobamba se ha dispuesto y este momento está ya desplegado un hospital móvil en Esmeraldas con capacidad de 20 camas y atención médica para que el servicio de atención médica de salud de Esmeraldas se encuentre reforzado por este hospital móvil que ya está en funcionamiento. Muchas gracias, general. Brevemente, Paul Granda, quien lidera el sector social del gobierno, sobre el trabajo de las brigadas. Sí, nada más, vicepresidente y queridos amigos, hemos logrado nosotros desplegar 80 brigadas al territorio de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esas brigadas están a disposición de la gente para que puedan hacer la consulta, para que puedan hacer las preguntas, sobre todo si es que existe alguna sintomatología de alguna enfermedad respiratoria. Reiterar que médico a domicilio está funcionando en la ciudad de Quito, es decir, para aquellas personas de más de 65 años que requieren una atención inmediata en su casa, marcando al 140, inmediatamente el médico a domicilio podrá visitarles y hacerles una evaluación. Asimismo, informar que están ya 8 unidades dispuestas dentro del marco, obviamente, de lo establecido y de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, listas para una atención y sobre todo para un manejo en casos de terapia intensiva. Y también informar que más de 1.000 unidades de primer nivel, nuestros prestadores externos de primer nivel y también nuestras unidades de prestación interna de la red de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están también listos y preparados ya cumpliendo con todos los protocolos. Esta es una información importante que vale la pena compartir. El día de ayer hemos atendido un 18% en la red de salud del Seguro Social de personas que han solicitado una atención por alguna problemática respiratoria. Ventajosamente no. Paul. Bueno, ahora sí la actualización de datos y cifras con Alexandra Ocles, por favor. Gracias, vicepresidente. Buenos días a los medios de comunicación. El Gobierno Nacional del Ecuador, activado ante la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, hoy instaló el COE nacional presidido por autoridades del Estado aquí en la sala de crisis del ECU 911. Se mantiene el listado de países en cumplimiento de la disposición de aislamiento preventivo obligatorio por un periodo ininterrumpido de 14 días a todo viajero nacional de nacionalidad ecuatoriana o de cualquier de la República del Ecuador y que provenga de países como China, especialmente de las provincias de Hubei y Guangdong, España, Francia, Irán, Alemania. De este viernes 13 de marzo del 2020 ascendió a 20 el número de casos confirmados y 205 casos de personas que están en el cerco epidemiológico. El número permitido de personas para la realización de eventos reduce de 1.000 a 250 personas. La asistencia a clases se mantiene suspendidas hasta un nuevo aviso y se encuentra disponible la línea gratuita 1-833 Educación. A partir del 16 de marzo estará habilitada la plataforma educativa para que los alumnos puedan continuar sus actividades desde su deberá asistir
en el horario normal de trabajo y ofrecer todo el apoyo de la comunidad educativa en el seguimiento académico. Se mantiene activa la línea gratuita 171, a través de la cual los ciudadanos podrán solicitar información oficial sobre las medidas preventivas a este nuevo virus. Reiteramos a la ciudadanía y hacemos un llamado a mantener la calma, a cumplir con las medidas de prevención e informarse a través de los canales oficiales. Y además, en este caso, como se explicó al inicio y lo hizo el vicepresidente, ustedes van a tener como reporte a través de dos herramientas. La una es el CITREP, que mantendrá la información, recoja las distintas acciones de las entidades del gobierno central. Este CITREP será emitido uno a las 10 de la mañana y el siguiente a las 16 horas. Y también el boletín de prensa que también irá saliendo paulatinamente cada día. En ese sentido, entonces, vamos a trabajar y nos mantendremos desde el COE Nacional activado, que estará sesionando permanentemente todos los días para poder generar y actualizar la información. Bien, no sé si tengan preguntas. Buenos días. En realidad son varias cosas. Quisiera empezar con la precisión. Hablamos ya de 20 casos, ministra Ocles. Quisiéramos saber si es que es posible dar detalles, ciudades, si es que estos casos están vinculados tener al respecto. Lo otro, si me permiten, no sé si el señor canciller me pudiera responder. Conocemos o se ha hecho público, empieza a circular información de que una ciudadana ecuatoriana habría fallecido en Italia por coronavirus y que otro ecuatoriano estaría también en una condición crítica en ese país. ¿Cuáles son las medidas que se toman, las disposiciones del gobierno ecuatoriano? Y finalmente, si me permiten, de gobierno, en el tema sanciones. Ya están los operativos, hay clausuras, ya se han tomado las primeras medidas. Supongo que viene lo siguiente, mantener esa, no sé si decirlo de alguna manera, presión y, de ser necesario, si es que se establecen sanciones por incumplimiento. Muchas gracias. Correcto. Empecemos por el canciller, luego la ministra Romo y al final yo le con el embajador chino. Efectivamente hay una ciudadana ecuatoriana que ha fallecido en Italia. Estamos haciendo las coordinaciones con el gobierno italiano para... ¿Perdón? Para ver cómo se maneja el caso, porque no es un caso que tú puedas traer el cuerpo al Ecuador así nomás. Hay procedimientos expresos y claros respecto al manejo de una víctima mortal del coronavirus y esos procedimientos deben de ser cumplidos en Italia. Entonces estamos coordinando con el gobierno italiano, luego del cumplimiento de esos procedimientos, el retorno de la compatriota. ¿Sí? Respecto al caso de contagio, estamos confirmando también la información. En el segundo boletín podremos incluir aquello. Ministra Romo. Sí, por ahora los operativos, espectáculos públicos o de los horarios de cierre de locales. Eso quiere decir que las sanciones son aquellas que habitualmente impondría la Intendencia para este tipo de incumplimiento. Ninguno de estos casos es todavía un incumplimiento relacionado al incumplimiento de aislamiento, por ejemplo, o a un incumplimiento de una de las instrucciones del Ministerio de Salud. Son incumplimientos que tienen que ver con regulaciones de Intendencia y, por supuesto, Intendencia ha puesto ya las sanciones que corresponden en estos casos. Gracias, María Paula. Sobre el nuevo caso, es un caso completamente nuevo, importado también, pero que ya gracias a las nuevas medidas ha podido ser controlado inmediatamente y tenemos un cerco epidemiológico muy pequeño. El señor, por decisión propia, la cual aplaudo, viajó con mascarilla, con guantes, igual se ha contactado el perímetro del avión que lo rodea para aislarlo y no ha estado sino solo en su casa. Por ende, el cerco solo se amplió en 2 personas, su esposa y su hija, nada más. El señor no tiene mayores síntomas, sin embargo es positivo de coronavirus y según estos casos revisaremos la ampliación de países con la restricción. ¿Sí? Ciudadano ecuatoriano viajó de Nueva York a Quito.
Buenos días, soy Araí Vega de Diario La Hora. Primero quisiera preguntarle cuántos laboratorios se certificarán la próxima semana. Segundo, sabemos hablando con los seguros médicos privados. Ayer, bueno, dos buenas preguntas y le agradezco. Le respondo la última. Ya. El acuerdo ministerial de declaratoria de emergencia sanitaria tiene expresamente un texto en el que se prohíbe a las compañías de seguros negar la atención por COVID-21 a sus clientes, por coronavirus, 19, negar la atención a sus afiliados. Es decir, están en la obligación de cubrir los gastos, los costos de sus pacientes, de sus clientes, por acuerdo el día de antes de ayer, en la noche. Sí, bueno, precisamente había mucha gente que sus seguros les habían enviado comunicados donde todavía no se cubría esto, pero que bueno precisarlo. Segundo, en cuanto a los laboratorios, ¿cuántos se habilitarán? Ya. Y si pueden darnos también más información sobre los pacientes, dónde se encuentran, Ya. esas cosas. Gracias. Bien. Entonces, como le decía, se inició en esta semana el proceso para certificar laboratorios privados que puedan hacer la prueba a costo de quien quiera salir de la duda, digamos. Nosotros hoy solo hacemos la prueba a quienes tienen síntomas. Hoy hay cuatro laboratorios, me parece, conversando con el Ministerio de Salud, pero se pueden sumar los que consideren que tienen las condiciones para hacerlo. Eso lo aprueba el ARCSA. Hoy hay una reunión del Ministerio de Salud, ARCSA y los primeros actores del sector privado interesados para ver el camino para la certificación, porque sería muy grave que certifiquemos laboratorios que luego nos den falsos negativos. Entonces tenemos una seria preocupación en eso y esta certificación tiene que cumplir un procedimiento que, insisto, tardará por lo menos la próxima semana. ¿Sí? Una pregunta más me hizo, los pacientes y los que están en aislamiento. Los pacientes hay 20 ya con... Solo 2 están en situación crítica. El resto están en domicilio, cumpliendo con los 14 días, con una gripe bastante normal, porque eso es lo que va a ocurrir en la gran mayoría de los casos. ¿Sí? En el nuevo caso igual, sería el tercer caso primario procedente de afuera, importado también. No tiene problemas de salud y entonces tendrá que hacer, si así lo amerita, aislamiento también en su casa. De las personas del cerco epidemiológico, que son 205 personas al día de hoy, no tienen síntomas, nada, tienen que cumplir por normativa los 14 días. Muchos de ellos están por salir de los 14 días la próxima semana. Eso reduciría significativamente el número del cerco. No han tenido síntomas y no tiene síntomas hasta los 11 días. Hoy, con lo que tenemos de información del coronavirus, deberías de estar libre del problema. Sin embargo, por recomendación de la OMS, se amplía 3 días más para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Y tendríamos nuevas cifras en la actualización, ¿sí? Gracias. ¿Alguien más? Buenos días a las autoridades, soy Leonardo Balseca de Canal 1. 2 consultas. La primera, lastimosamente, somos de una ciudadanía que si no nos sancionan en la mañana, el call center 171 y la cantidad de llamadas que reciben ellos no necesariamente están vinculadas con la emergencia. Entonces no sé si se manejaría o si existiría también algún tipo de sanción, porque nos decían ellos que están operativos. Más de 500.000 ya. Correcto, pero en un día, en un solo día. Okay. Y todas ellas, por lo menos el 90% son consultas o son recomendaciones, y lo que se hizo es, a lo mejor que faltó socialización, porque la ciudadanía está llamando más a la no utilización buena de este call center. Una. La segunda, ¿qué pasa con aquellos ciudadanos que vienen de Corea del Sur, Italia, y quieren hacerse el aislamiento voluntario, pero asisten a una casa asistencial privada? ¿Cuál es la conexión? Pero no hay necesidad de ir a un hospital para el aislamiento, ¿no? O digo, una clínica privada si es que él cree que tiene los síntomas. Si tiene los síntomas, ¿cuál es la conexión para que este hospital privado lo vincule directamente con los eso es otra cosa. Correcto. La mayoría de las personas que llegan al Ecuador no tienen síntomas. Si llegas con síntomas, tienes que... Así funciona y luego determinaremos cuál es la condición.
de esa persona. Los demás tienen que hacer el aislamiento en una residencia, en un hotel, etcétera, pero no tienen síntomas y lo más probable, lo más común es que no tengan el virus. Sin embargo, la prevención para que no... Sobre el 171 aprovecho para responderle con más bien nuevos anuncios que los tenía para el final. La habilitación de la página www.coronavirusecuador.com como una alternativa para que no llamen, ayúdennos por favor a difundir www.coronavirus.com. Ahí hay información actualizada, se subirá todo lo que estamos haciendo aquí, medidas de prevención y en cada vez que has hecho un proceso de preguntas te dirige al 171 para filtrar un poco mejor la cantidad de llamadas que están llegando. De hecho, esto se empezó a trabajar ya en función de lo que usted claramente advierte, que es una realidad. Entonces, le decimos a la gente antes de llamar, por favor ingresen en la web, y si es el... Vea, podríamos aplicar algo parecido a lo del 911, realmente no lo hemos conversado, pero le agradezco para poderlo valorar y conversarlo acá. Podría haber una sanción similar a lo que se hace cuando se aplica mal el uso del 911. Sin embargo, sí debo de decir que necesitas información permanente e información veraz, sobre todo. Aquí hay mucha noticia falsa. Yo ayer advertía, nunca falta, tristemente en nuestro país, quien quiera hacer de esta emergencia sanitaria una situación política. Sepamos rechazar quienes quieren por mezquindad o por intereses particulares la historia del país, que al gobierno nacional se la está tomando muy en serio y que está tratando de llevarla adelante de la mejor forma posible, con la mayor cooperación y coordinación. Nosotros no vamos a permitir que se politice una situación ecuatorianos. Y en ese sentido tenemos ya información de la mala intención de cierta gente de iniciar y financiar campañas de noticias falsas durante estos días para generar caos e incertidumbre. Fuente de información, nosotros no tenemos nada que ocultar. Aquí ustedes se van a encontrar permanentemente con las cifras correctas, la verdad y la información pertinente. Entonces, acudamos solamente a las fuentes de información oficiales, en este caso, quien está sentado aquí a mi izquierda, la señora secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, y la información más, créanme, es cuento. Ayer, gracias a Dios, creo que la gente ya entró en razón acá en la ciudad de Quito y todo volvió a la normalidad, pero más bien esas sobrereacciones generan problemas con la prudencia que amerita, con la responsabilidad que amerita y en el caso de ustedes, amigos comunicadores, con el profesionalismo que amerita. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, Eduardo Córdoba, de los medios públicos, autoridades, buenos días. Una consulta con relación a lo que había anunciado el señor canciller relacionado a las ayudas o a la demanda de ayudas, porque decía él que en algunos países hay una sobredemanda. En ese sentido, Ecuador, ¿cuánto requeriría en fondos en términos económicos o medicinas? ¿Se ha valorado ya aquello como para poder ir avanzando en ese sentido, por favor? Sí, bueno, primero evidentemente les decía es una situación inédita porque son ya 114 países del mundo que pasan esta situación. Entonces eso tiene una afectación no solo sanitaria, sino sobre todo, como lo he dicho desde el principio, económica. Es complicado conseguir apoyos en esta coyuntura. Sin embargo, hemos conseguido en dinero en efectivo al menos 80 millones de dólares que creemos que son inicialmente suficientes para enfrentar esta situación extraordinaria. Adicionalmente, tomamos decisiones de forma oportuna, hace 2 semanas, de restringir la exportación de productos necesarios para paliar la crisis que se estaba dando en función de la demanda, sobre todo de los países que están antes que nosotros con esto. Esos países estaban demandando insumos y tomamos a tiempo la decisión de restringir la exportación de esos insumos y eso ha permitido que contemos con los insumos suficientes. La mayor preocupación está en función de la cantidad de reactivos para las pruebas. En el Ecuador estamos abastecidos al menos para los próximos 45 días. Sin embargo, estamos procurando, de hecho esta semana llegaron nuevos reactivos, estamos procurando mantener el suficiente volumen de reactivos y la vuelta a la normalidad prácticamente de China permite que este tipo de insumos, que en muchos casos se fabrican allá, se pueda acceder con mayor facilidad. China al parecer está controlando la epidemia, al menos ya no hay un crecimiento.
ayude a solventar los problemas que tenemos acá, o podríamos llegar a tener acá, perdón. Gracias, señor vicepresidente, señores ministros. ¿Qué seguridad tiene el gobierno, más allá del compromiso de las personas, en este caso 205, de hacer cuarentena y de evitar su salida? Muchas personas pueden pensar que tienen que hacer algo urgente y se van aquí cerca nomás y no pasa nada. No hay garantías. De hecho, tenemos ejemplos de personas que han incumplido su aislamiento. Tenemos casos de personas que han violado, digamos, esta disposición. Entonces, dependemos en gran parte de la disciplina de cada uno de los ciudadanos. Un cerco de 205 personas todavía es controlable. Cuando esto crezca, que es lo previsible, como van a crecer los contagios, va a crecer el cerco, cada vez dependeremos más de la disciplina de cada uno de los ciudadanos para enfrentar esta emergencia. Sin embargo, tenemos algunos casos en donde hemos sido notificados de que la persona violó esta disposición, salió del aislamiento y la policía ha acudido y los ha vuelto a poner en aislamiento. ¿Qué es lo que hemos explicado ayer? ¿Qué es la disposición que se está violando, se está incumpliendo la orden de aislamiento? La policía actuaría para volver a llevar, para buscar y para volver a poner a esta persona en aislamiento, además de levantar un parte policial, porque se incurriría en un... También se está trabajando con el Ministerio de Salud para ver las implicaciones en términos de multas, en términos de consecuencias de otra naturaleza para las personas que incumplan estas medidas. Pero dependemos, no el gobierno, el país entero. El país entero, los ciudadanos, cada una de nuestras familias, depende de la disciplina que tengan quienes se vean sometidos todos nosotros para cuidarnos en esta crisis. Un adicional, ¿no? El elemento de corresponsabilidad, como siempre, es fundamental, no solo para quienes están en cuarentena, sino en general para la ciudadanía, ¿no? Las instrucciones de higiene que se están impartiendo, las instrucciones de evitar acudir a lugares pues donde hay presencia masiva de personas, más allá de las restricciones que hemos implantado, siempre el esfuerzo adicional, la corresponsabilidad del ciudadano va a ayudar. Y por último, de nada sirve que se lleven todos los jabones, todos los geles a su casa si no están permitiendo que los demás ciudadanos también tengan la posibilidad de practicar higiene. Se están autoinfringiendo un daño. Manejemos esto con prudencia, con mesura, porque si usted va al supermercado, no es que falten jabones o geles en el país, hay suficiente producción, pero el supermercado tiene una cadena logística que está determinada en función de una demanda normal. Si usted va y se lleva todo, no permite que su vecino se pueda lavar las manos y por ende sea también parte de la solución. Usted, cuando actúa de esa forma, está conllevando a que otros ciudadanos no puedan ser parte de la solución, no porque no quieran, sino porque usted, con ese comportamiento errado, le imposibilita la posibilidad. Entonces, valoremos también comportarnos dentro de los parámetros normales de calma y mesura que esta coyuntura amerita, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Uno más, perfecto. Sí, gracias. Muy buenos días, autoridades. José Daniel Acosta, del canal de la Católica de Guayaquil. Si bien es cierto, se ha dicho que no se va a afectar el turismo, pero en la costa, sobre todo, estamos en temporada alta. ¿De qué forma el gobierno va a ayudar para que esto no se vea afectado en los sectores hoteleros? Sí, permítame, no. Le ha dicho que no se va a afectar el turismo, le miente. El turismo está afectado. ¿De qué forma el gobierno nacional va a buscar que esto no sea afectado? ¿Existe miedo en la ciudadanía? No, a ver, yo desde el inicio he dicho que la afectación es más económica que sanitaria. Lo sanitario lo podemos controlar y podemos hacer un esfuerzo y sin duda aquí está aprendiendo de esto el mundo entero y lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero seguiremos controlando el cerco. Lo económico es diferente porque no depende de nosotros, es una crisis mundial. Entonces hay una afectación económica en el mundo. Lo primero que tenemos que hacer los ecuatorianos es exigir a nuestras autoridades, a quienes nos representan en la asamblea, por ejemplo, o a quienes de conciencia, que reflexionen en función del país y que apoyen las medidas que el gobierno nacional ha planteado o que presenten mejores alternativas. Pero resulta que todo el mundo se queja de la situación económica, pero nadie está dispuesto a arrimar el hombro. Así no se puede. Nosotros como gobierno hemos demostrado
desde el inicio que estamos dispuestos a arrimar el hombro. Entonces el resto de la ciudadanía también debe de tener claro que esto no se sale así nomás, es una situación compleja. Uno, dos, está la mesa de trabajo, les comenté, la mesa de trabajo que se dedica al tema de medios de vida y productividad. Esa mesa venimos hablando 2 semanas ya con los sectores productivos, no solo el turismo. Aquella afectación grave a los exportadores, por ejemplo, de pitahaya, de banano, de flores, los floricultores están muy afectados, los camaroneros están muy afectados y esos son los ejes de nuestro sector externo porque son los productos que exportamos. Estamos hablando con ellos para que sostengan el empleo, para que sostengan la productividad, pero es complejo porque los mercados están cerrándose, porque no hay actividad. Limitan, como lo estamos haciendo nosotros también, el tema de vuelos y restricciones a viajeros, menos gente vuela, entonces se consume menos combustible, menos gente se moviliza, baja el precio del petróleo. El tema económico es complejo, yo hoy no le puedo decir cuál va a ser la decisión porque van a haber varias adicionales ya a los planteamientos que le hizo el presidente al país. De otras situaciones complejas que ha habido el país como el terremoto del 2016, nosotros no podemos tener claro qué día esto termina. Nosotros no podemos tener claro qué día esto termina. De hecho, vamos a tener que aprender, y ojalá pronto esté la vacuna, pero vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus, posiblemente el resto de nuestra vida, como convivimos con el H1N1, como convivimos con el SARS. Más, si este COE tiene la vocería completa de esta emergencia sanitaria, para conocer cuáles son las actividades encomendadas en tal caso a la ministra de Salud, que veo que se encuentra en la ciudad de Guayaquil, para precisar eso. No, bueno, ella dirige la mesa más importante, que es la de salud. Yo creo que expliqué al inicio, y por eso lo hice, cómo funciona el COE. Cada ministro es responsable de una mesa en donde se suman demás ministerios. La ministra de Salud dirige la mesa 2, en donde está el IES, la Cruz Roja Ecuatoriana y los responsables de los hospitales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Adicionalmente participan, como lo hicieron ayer, los representantes de la salud privada. Fundamental, pero como esto no es solo una crisis sanitaria, fue necesario convocar el COE para poder articular todo lo que usted ve articulado en función de poder tener un país que pueda enfrentar esta situación con solvencia. ¿Sí? Gracias a usted. Gracias a todos. Señor vicepresidente, por favor, la última consulta. Soy Jonathan Machado de Primicias. Quería saber cuáles fueron los hospitales que se sumaron a la lista de los 15 que estaban en un inicio que anunciaron. Eso hay que incorporar en el sitio. Si se ha pensado en algún rato hacer pruebas para detectar el coronavirus en los domicilios, al fin de que estas personas que tengan síntomas no salgan a la calle. Las muestras se hacen en domicilio. Y la otra es si han hablado con la iglesia, porque la iglesia católica no piensa ceder en la organización. No. Ya, acaba de salir, estuvo con nosotros participando en la reunión María Paula, el Monseñor de la Torre. Hablamos justamente sobre todo de las actividades de Semana Santa, en particular nuestra preocupación respecto a la procesión del Cristo del Consuelo en Guayaquil, que mueve a más de 100.000 personas. Hemos dicho que 7 días antes del día, que es el Viernes Santo, se hará un análisis de cómo avanza el problema del coronavirus en el país y se tomará una decisión, pero ellos están 100% dispuestos, según lo que hemos conversado hoy, como todos los ecuatorianos, a regirse a la normativa que hemos impuesto, que es la restricción a 250 personas de eventos públicos. Eso está vigente, ¿sí? Me hizo otra pregunta, perdón, a Paul, respecto al IES. Y la lista de hospitales, solo un tema, la lista de hospitales la vamos a incorporar en el CITREP, que es el mecanismo de información que vamos a tener. Es decir, disculpe que no le pueda recitar los 15 hospitales de memoria, pero la lista va a estar completa en el CITREP. Paul. Sí, en el caso del Seguro Social está Cuenca, está el Quito Sur, está Machala, está el Teodoro Maldonado, está San Francisco, que se va a integrar la próxima semana, está el HCAM, está el Hospital de Ceibos y el Hospital de Manta. Esos son los hospitales que están preparados con unidades de terapia intensiva. Pero yo he hecho referencia de que hay más de 1000 unidades de primer nivel que ya cuentan con los protocolos para dar la atención primaria a aquellas personas que tengan alguna enfermedad de carácter respiratorio. Es fundamental que los ciudadanos entendamos de que si nosotros rompemos el cerco epidemiológico o ese control activo que estamos realizando, nos ponemos en riesgo nosotros mismos. Es decir, primero nos ponemos en riesgo nosotros
ponemos en riesgo a nuestra familia y ponemos en riesgo a nuestros vecinos. Entonces es fundamental que en esto actuemos con absoluta disciplina y sobre una situación de carácter mundial, vicepresidente, nada más. Bueno, gracias a todos, un buen día, vamos a hacer esto. Autoridades, una última consulta. No sé, en vista de la falta de garantías del cumplimiento del autoaislamiento, ¿se ha pensado o se analiza para tomar más adelante la restricción de ingreso de pasajeros de los lugares antes mencionados? También contagios en territorio, creo que es importante, hay información que circula en redes sociales. Tal vez eso apelaría ¿A qué se refiere con contagios en territorio? Perdón. ¿Dónde están los casos de contagio? ¿En qué provincias están los casos de contagio? Y también para el Se ha dicho varias veces, con todo el cariño, se ha hablado de los ríos, de Guayas y de Pichincha, básicamente. Nada más. Sucumbíos que no hay nadie con la enfermedad, ¿no? Estuvo un caso, pero que está en Quito. ¿Cómo va a manejar el IES la concienciación ciudadana en el en otros temas de salud, en la prevención? Estamos desplegando una campaña interna con nuestros afiliados y fundamentalmente con nuestros jubilados, que son aproximadamente 580.000 personas, son nuestros pensionistas. Tenemos ya el proyecto en marcha que está dando muy buenos resultados en la ciudad de Quito, que es atención de médico a domicilio, que efectivamente está encaminado a atender a aquellas personas 5 años. La próxima semana tenemos médico a domicilio, esperamos en Guayaquil, y la subsiguiente tendremos en Manta, Puerto Viejo y quizás Cuenca. Es decir, esa va a ser una atención sin duda que va a permitir hacer o impulsar un mecanismo de prevención en estos casos. Muchas gracias a todos, un buen día y seguiremos informando permanentemente. Gracias.